Bienvenidos a esta nueva edición de Reperfilando, la economía desde la izquierda. Y hoy tenemos un programa muy especial con una entrevista exclusiva a Noemí Brenta, que es especialista en deuda y en FMI, que nos va a estar hablando qué hacemos con el fondo. ¿Vamos a estar mejor? ¿Se puede estar mejor? Salió un dato del INDEC de que hay 250.000 desocupados más que el año pasado cuando empezamos con el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. También queremos agradecer especialmente todos los comentarios que nos fueron enviando, las felicitaciones, los saludos, y nos pueden seguir enviando sus comentarios al YouTube y al Instagram de La Izquierda Diario, también al Twitter, como por ejemplo también tenemos acá un comentario de Gabriel que nos dice: creo que le sobraron un par de párrafos a la intro, igual los voy a seguir. Gracias, Gabriel, vamos a tratar de seguir tu sugerencia. Y otro comentario que nos dice, un poco más crítico, que nos dice: ¿cómo va a ser bueno el programa si nunca dijeron nada de bajar los impuestos y los empleados públicos, que son los que están ahogando a los argentinos? Bueno, muchas gracias, porque saben que nos encanta hacer enojar a los liberales y a todos los que nos dicen que las y los trabajadores tenemos que aguantar el ajuste. De eso vamos a estar hablando en minutos nada más. No te vayas, reperfilate. El desempleo ya llegó a 10,6%. Eso significa que desde que asumió Macri hay 1 millón de desocupados más. 1 millón de familias que se suman a quienes le están pasando mal. Y eso que este dato refleja lo que pasaba hace 4 meses. Cuando tengamos los datos de la situación actual, va a ser peor. ¿Y por qué hay más desocupación? Porque con las devaluaciones y el ajuste de Macri y el FMI se hundió todo. La industria, el comercio, el Estado casi eliminó la obra pública. Fíjense, lo que se gasta en vivienda es apenas 1/3 de lo que se invertía hace 2 años. Esto es lo que vimos hasta ahora del plan del FMI. Pero la pregunta es: ¿va a cambiar esta situación después de diciembre con un nuevo gobierno? Eso es parte del futuro que todavía no sabemos, pero lo que sí conocemos es lo que está prometiendo Alberto Fernández en su campaña. Sin embargo, mirá lo que le decía a los empresarios Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas estrella que asesora a Fernández. Decía: no hay rebote a la vuelta de la esquina para la economía argentina. ¿Qué es esto de que no hay rebote? Que la economía no va a mejorar. Y no, claro que no va a mejorar, si todas sus propuestas es pagar, pagar y pagar la deuda fraudulenta y cumplir con el FMI. ¿Qué quiere el FMI? Ajuste. Si esto es así, entonces, ¿qué proponen para solucionar el problema del desempleo? De nuevo, Álvarez Agis dice: aplicar un esquema flexible como el de Vaca Muerta. Esta es la reforma laboral de un país peronista. Bueno, pero en Vaca Muerta la flexibilización en las condiciones de trabajo implicó recortes salariales y de derechos gremiales, la imposibilidad de hacer paros o medidas de fuerza, además de que deterioró las condiciones de seguridad laboral. ¿Para qué? Para reducir costos. El negocio de Vaca Muerta ya se cobró 8 muertes obreras. Así como lo ves, siguen insistiendo con la vieja y fracasada receta de la reforma laboral, que, oh casualidad, es lo que quiere el FMI. ¿Será que el asesor de Alberto Fernández se quiere convertir en un caballo que también decía que la forma de crear empleo es atacar derechos laborales? Una mentira total, incomprobable. Lo que sí vemos es que buscan aumentar la rentabilidad de las empresas a costa de aumentar la precarización. Pero entonces, ¿va a ser Alberto Fernández el que lleve adelante la reforma laboral que no pudo aplicar Macri? No sería la primera vez que un gobierno peronista le hace ese trabajo al gran capital. Pero mientras tanto, hay gente que está peleando contra el ajuste y sus consecuencias, por conseguir la emergencia alimentaria, por tener trabajo. ¿Qué les dijo Alberto? Salgan de la calle. Pero no podemos esperar. Eso es lo que quisiera el gobernador de Chubut, el aliado de Alberto, que deja de pagar sueldos a las docentes mientras se aumentó el suyo un 100%. Y tampoco pueden esperar las familias que quedan en la calle y están enfrentando los cierres y despidos, como las trabajadoras de Mielcitas que pelean por mantener sus puestos de trabajo, o los de la papelera Ansabo, que hace muy poco pusieron a producir la fábrica. No vamos a esperar, no vamos a salir de las calles. Las centrales sindicales, si no trabajaran para el ajuste, deberían hacer lo mismo. Porque Macri ya fue, pero el ajuste y el FMI se quedan. Noemí Brenta es doctora en Economía, coordina el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET y además ejerce la docencia en la UBA.
Es autora de un libro imprescindible para entender las relaciones entre la Argentina y el FMI y para comprender el rol que juega este organismo en todos los países a los que asiste financieramente. Hoy vamos a conversar con ella para analizar un poco lo que ha sido este primer año y medio casi de la Argentina con el FMI y lo que viene. Ya hemos conversado con ella en otras oportunidades para analizar, apenas firmado el acuerdo de Macri, lo que se podía venir, y hoy partimos desde ahí. Bueno, te quería preguntar, hace poco tiempo atrás, unas semanas, escuchamos a un funcionario muy cercano a Alberto Fernández, que es Emanuel Álvarez Agis, decir una cosa muy llamativa, que hace tiempo atrás se la escuchábamos a los funcionarios de Cambiemos, que es que hay un nuevo FMI. Agarraba algunos casos recientes, Portugal, Grecia, y decía esto. ¿Vos qué opinás? No estoy para nada de acuerdo. Los cambios que se hicieron en las reformas, 2006, 2008, 2010, fueron cosméticos. El FMI sigue siendo un brazo de las políticas hegemónicas, principalmente de Estados Unidos y del G7 y del gran capital, principalmente el financiero, que es el que predomina en esta etapa. Y al revés, lo que vemos, tanto en el caso de Portugal como en el caso de Ucrania, que son los más comparables porque son países de ingresos medios, y el tamaño de Portugal es bastante... O sea, parecido a la Argentina, digamos. No, claro, en tanto un país permanezca bajo acuerdos con el fondo, tiene que hacer las medidas del consenso de Washington. Washington 1, Washington 2, lo que sea. Vos ves el caso de Portugal, por ejemplo, firmó un stand-by por 3 años, lo terminó en el 2014. Después quedó pagando lo que adeudaba hasta 2018. En realidad, el socialismo asumió en 2015, o sea, una vez que el acuerdo se había terminado y solo quedaban los flecos de ir pagando. En ese sentido podemos decir que fue una especie de mejor alumno del ajuste entre 2011 y 2014, Portugal. Fue un gran alumno del ajuste y así fue como la desocupación se le fue a más del 20%, como perdió muchísimo de su PBI, como la pobreza se enseñoreó, etcétera. O sea, con todas las consecuencias de la economía del ajuste. Lo que quiero decir es que recién en 2015, cuando gana el socialismo y cambia las políticas, ya habían salido del acuerdo con el fondo. También se habla de Ucrania como otro ejemplo de lo que puede venir en Argentina. Mirá lo que nos dijo Brenta sobre esto. Ucrania hace como 8 años que está permanentemente bajo acuerdos con el fondo. Firmó un stand-by, unas facilidades extendidas, otro stand-by, otras facilidades extendidas, y está en una rueda permanente como la que nosotros conocimos en la convertibilidad. Tiene un débil crecimiento, pero además un débil crecimiento con redistribución cero, un crecimiento que no llega a la población y que es muy tímido, muy dependiente y no se ve que vaya a mejorar realmente, y además tiene mucho que ver el caso de Ucrania con su posición estratégica, ¿no? Con la disputa con la Unión, con Rusia, perdón, claro, es decir, con Rusia por la península de Crimea. Entonces es un caso especial, que ha tenido una ayuda especial, a diferencia del resto de los países con los cuales el imperialismo de Estados Unidos no suele ser tan benevolente, podríamos decir. Claro, sí, y benevolente y todo, pero las consecuencias son durísimas para la población ucraniana. O sea, el FMI es el mismo de siempre. Noemí habló de un acuerdo de facilidades extendidas. Cuando el FMI hace un acuerdo de este tipo, le da más tiempo a los países para devolver su deuda. ¿A cambio de qué? De reformas laborales, previsionales y otras medidas por el estilo contra el pueblo trabajador. ¿Se puede venir esto en Argentina? En mi opinión, no tiene que haber facilidades extendidas. La Argentina tiene que terminar este stand-by. Después se verá, en 2021 empiezan los pagos, hasta mediados del 2021 pueden haber desembolsos, y no tiene que seguir bajo un acuerdo con el fondo. Eso fue lo que hizo siempre, un acuerdo con el fondo y otro después, y así fue como cada vez nos hundimos más. ¿Y vos qué posibilidades hay, ves, de dos cosas? Una, de que Argentina negocie a partir del 10 de diciembre otros términos distintos al acuerdo que ya está comprometido, porque hay un acuerdo que ya firmó Macri que compromete déficit cero para este año, que ya sabemos que no se va a lograr, y superávit del 0,5% para el año que viene y 1% para el año siguiente, aparte de los plazos de devolución de la deuda. ¿Vos qué posibilidades ves de que este acuerdo realmente se negocie? Porque se habla de negociar en posiciones de fuerza con el FMI, se habla de que el FMI
inversionista muy comprometido con Argentina, pero ya sabemos que esos argumentos, tanto en otros países como Grecia o en el pasado argentino, vos recuerdo que hablas mucho del caso de Greenspan, esta idea de sentarse con el fondo y negociar otro tipo de política para llegar a los mismos objetivos, como puede ser ajustar creciendo y cosas por el estilo, no han funcionado. No, la verdad que no. Me parece que es difícil que se pueda conseguir que el fondo acuerde mejores condiciones. Me parece que en todo caso va a ser una cosa más de hecho que acordada, que negociada. Y bueno, no desembolsará, no autorizará los desembolsos, dará por suspendido el acuerdo, qué sé yo. Está clarísimo lo que es estar con el FMI. Está clarísimo que no se puede negociar con el FMI otra cosa que no sea ajuste. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el fondo? Como ya sabés, nosotros hemos planteado en el libro que yo te acerqué de mi autoría la idea o el planteo de salir del fondo, digamos, en el sentido de cuestionar el rol del organismo, que vos también sos muy crítica, pero hacerlo desde una posición que implique, digamos, discutir el rechazo a ese organismo, su programa y también al problema de la deuda, que como ya sabemos y vos también has analizado, está plagada desde su propio origen en el del último ciclo, de numerosos fraudes y demás. Quería preguntarte tu opinión sobre esa postura, que no la ves como no la compartís, pero de todos modos quería preguntarte. Sí, me gustó mucho tu libro, te lo dije y te lo reitero. Y sí, yo creo que Argentina no tiene que pedir más acuerdos, que firmar más programas del fondo, pero no me parece que tenga que salir del fondo, por lo menos no sola. Si hay algún movimiento internacional, como decía antes, lo mismo que cabe para Grecia, una coalición encabezada por no sé, un poder fuerte, incluso puede ser regional, es una cuestión. Ahora, sola no, porque se le complican mucho sus pagos internacionales. Se le complican los pagos de las importaciones, de los intereses, de las utilidades de empresas de afuera, etcétera. Me parece que puede pensarlo como estrategia de largo plazo, armar otra arquitectura financiera internacional, participar de otra arquitectura financiera internacional, porque en definitiva de eso se trata, cómo se financian los países que necesitan moneda extranjera. En definitiva es eso, no es otra cosa. Y aprovecho para plantearlo aquí, aunque no me lo preguntaste, y no es el primer lugar donde lo digo, pero creo que esto nos da un arma de negociación. El fondo está viviendo de nosotros. La mitad de los ingresos operativos del fondo es lo que paga la Argentina por intereses y cargos. Pero ¿cuál es el margen que tendría para relajar su estándar de exigencia, lo que vos mencionaste como el consenso de Washington, sin perder credibilidad y por ende que Estados Unidos y los demás países empiecen a preguntar para qué sirve si no cumple su rol de apretar a los países endeudados? Yo creo que del fondo no tenemos que esperar nada. Pero no, se le puede no arrancar parece algo, o sea, porque esperar sabemos que no, pero arrancárselo, esa posición es viable frente a un organismo que ya sabemos de facto. No creo que en la negociación se da, a menos que tenga presiones fuertes por ejemplo, de países importantes. Va a cambiar el gobierno estadounidense, tal vez, se aprieta mucho, qué sé yo, no lo veo, la verdad que no lo veo, no veo que el fondo vaya a cambiar. Creo que tendría que haber un contrapoder que organice un sistema de pagos internacionales alternativo que no esté dominado por Estados Unidos y por el dólar, y que en ese sistema de pagos internacionales podría irse como vaciando un poco. Está clarísimo que no se puede seguir con el fondo. Hay que salir del organismo. ¿Cómo hacerlo? Si buscar las vías para alguna negociación de hecho, para imponer medidas que no rompan con el organismo, pero abandonen el ajuste, lo cual parece un camino de difícil probabilidad de éxito, o apoyarse en la movilización popular, repudiar al organismo y rechazar la deuda de conjunto, que es nuestro planteo, queda como una cuestión para seguir en debate. Las alternativas están sobre la mesa. Esta tarde el INDEC difundió los datos de desocupación del segundo trimestre del año. Sin sorpresas, aumentó un punto respecto al igual periodo del año pasado, alcanzando el 10,6%. Esto quiere decir que hay 250.000 nuevos desocupados. Pero como venimos diciendo, en las crisis son las mujeres y los jóvenes los que se llevan la peor parte.
Para las mujeres jóvenes de entre 14 y 29 años, la desocupación alcanzó niveles alarmantes, del 23,4%. Y para los varones jóvenes, este número ascendió al 18,6%. Además, a nivel nacional, los lugares donde la desocupación mostró los números más elevados fueron Mar del Plata, con un 13,4%, Gran Córdoba, con un 13,1%, y los partidos del Gran Buenos Aires, con un 12,7%. Inflación caliente. En agosto los precios mayoristas fueron del 11,2%. Esto se va a trasladar a las góndolas. Además, con el descongelamiento de los precios de la nafta, que implicaría aumentos de hasta un 4%, todo parece indicar que los precios en el mes de septiembre van a ser muy elevados. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de Reperfilando, la economía desde la izquierda. Y si te gustó lo que dijimos hasta acá, puedes compartirlo con tus familiares, con tus amigos y mandanos por favor tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, de qué querés que hablemos los próximos programas. Podés enviar tu mensaje por Twitter o por Instagram con el hashtag Reperfilando a la izquierda diario. Y también no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube, apretando el clic de la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu celular. Nos vemos la próxima. Reperfilate.